hermanos, les invito a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 8. Hay tanto que hay en este pasaje, mis hermanos, que Dios quiere que llevemos en nuestro corazón y nunca la perdamos. Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Señor, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema: no rechaces la palabra, parte 2. Dígale a la persona que está a tu par: no rechaces la palabra de Dios. Hermanos, se lo tienen que decir como que si es una emergencia. Dile: no rechaces la palabra de Dios. Nunca rechaces la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, a través de estos versículos, a través de esta parábola, podemos entender cuáles son las razones por las que mucha gente rechaza la palabra de Dios. A través de estos versículos podemos ver las diferentes reacciones que la gente tiene al tener contacto con la palabra de Dios. Algunos la reciben con gozo, se apartan. Unos la reciben, se ahogan. Muchos ni la quieren creer en ella, la rechazan totalmente. Y hay unos que creen en ella y perseveran en ella. Y la pregunta es: ¿cuál eres tú? ¿Cuál serás tú? Muchos en los tiempos de Jesús, mis hermanos, como en nuestros tiempos, han rechazado la verdad de Dios. Muchas personas que antes habían creído, ahora, hoy en día, han dejado de creer. ¡Qué tremendo! Adultos como jóvenes están abandonando la fe en Jesucristo. Solo ve y mira la cristiandad alrededor del mundo. Cada vez más las iglesias quedan más vacías. ¡Qué tremendo! No debería ser así. Pero cuando me pongo a analizar y ver los hermanos que no están, tú vas, los animas, los exhortas, les traes la palabra para que vengan y regresen, pero no quieren. ¿Por qué? Porque son uno de estas tierras, unos de estos tipos de corazones. Y el problema no es la semilla. El problema no es el sembrador, sino la tierra. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Muchos, mis hermanos, han abandonado la fe en Jesucristo. Han dejado de perseverar en Jesucristo. Han dejado de buscar a Dios. Han dejado de adorar a Dios. Se han vuelto indiferentes hacia Dios. Que eso no sea tú. Por eso dije: no rechaces la palabra de Dios.
Porque no hay más. No hay otra salvación dada a los hombres por la cual podemos ser salvos, solo a través de Cristo Jesús. En este pasaje encontramos a 4 corazones, 4 tipos de personas, 4 decisiones o reacciones que la gente responde cuando se encuentran cara a cara con la palabra de Dios. Y te pregunto, iglesia, ¿cuál eres tú? ¿Cuál de estos corazones tienes tú? Si pudiéramos ver con rayos X tu corazón, ¿cuál de estas tierras eres tú? Todos aquí nos identificamos con una de estas 4 cosas. Es tremendo que uno desea que todos fuésemos esa tierra donde la semilla cae y produce al 100, pero la realidad de la cosa es que no todos aquí sentados seremos salvos. ¡Qué tremendo! No todos los que estamos aquí sentados escuchando esta palabra seremos salvos. Examínate hoy en esta noche si estás en la fe o no. Aleluya. ¿Cuál corazón serás? Punto número 1, mis hermanos, vimos la semana pasada. El primer tipo de corazón que Jesucristo menciona fue la semilla que cayó sobre el camino. Ese es el corazón que no cree. Vimos eso la semana pasada. Y ahora punto número 2, continuamos. Digan conmigo, el corazón que cree, pero al tiempo se aparta. ¿Cuál es el otro tipo de corazón? El corazón que cree, pero al tiempo se aparta. Miren lo que dice el versículo 6. Lucas 8:6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Recordemos, hermanos, que el sembrador, el obrero, preparaba la tierra, preparaba el campo antes de tirar la semilla. Él no nada más lo tiraba, sino con un arado preparaba todo la tierra para que cuando tirara la semilla cayera en buena tierra. Entonces, aquí el hecho que aún habían piedras en la tierra es algo extraño, porque, repito, el obrero, si hubiesen piedras, las hubiera quitado para no estorbar la semilla. El obrero las hubiera removido al momento de arar. Sin embargo, en muchos lugares había piedras debajo de la tierra. Vean conmigo, debajo de la tierra, que al momento de arar no se habían captado, no se habían notado, porque estaban adentro de la tierra, un poquito más profundo de lo que el arado podía detectar. Entonces, esta tierra, la cual menciona aquí Cristo, desde la superficie se ve bien. Digan conmigo, desde la superficie se ve bien, pero no la era. No la era. Esta semilla, dijo Jesús, iba a nacer, pero se iba a secar. ¿Por qué? Porque habían piedras debajo de la tierra. En cuestión de tiempo, las raíces de esa planta eventualmente iban a ser obstaculizadas. Las raíces de esa planta iban a nacer, pero iban a quedar atadas, porque una piedra no iba a permitir que esas raíces llegaran más a la humedad, a la profundidad de la tierra para absorber la agua, por lo cual por esas piedras se iban a morir. Esa planta se iba a marchitar por falta de la humedad. ¿Por qué? Porque esta piedra lo estaba obstaculizando. Y Cristo en el verso 13 nos revela el significado y dice, miren lo que dice el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Noten, estas personas no fueron como las del camino que vimos la semana pasada, que rotundamente dicen no y la rechazan y dicen Dios no existe, Dios es un falso, esto no sirve, este es un mito, y lo rechazan. Esta no es la acción de esta persona. Esta persona la recibe, ¿qué dice? Con gozo. No la rechazan, la reciben, dicen yo creo en el Señor. Dicen Dios es bueno.
Ellos dicen, aleluya, gloria a Dios. Ellos alaban al Señor. Quizás asisten a una iglesia. Pero el pasaje dice, no tienen raíces. Creen por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Unos meses? ¿Un año? ¿10 años? Cada día tenemos que creer en el Señor. No ayer. No que yo hice esto hace 10 años. No, estás creyendo y perseverando hoy. Esa es la realidad. Dice, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Digan conmigo, en tiempo de la prueba se apartan. Noten esto, en el tiempo de la prueba. Va a venir una prueba a tu vida. No es si viene, sino es cuestión de tiempo. Cuando el tiempo de la prueba viene, se apartan. Va a venir pruebas a nuestra vida, mi hermano. Pruebas difíciles. Esas son esas piedras que querrán obstaculizar tu crecimiento en el Señor. ¿Qué harás tú cuando venga? Las piedras o las cosas que causan que este corazón o esta semilla que la recibieron con gozo se aparte de Dios, se aleje de Dios, se aleje de la fe que antes la recibió con lágrimas de gozo, son las pruebas. Estas piedras representan las pruebas. Es interesante que esta palabra prueba, o en el griego peirasmos, significa dos cosas. Prueba, peirasmos en el griego significa dos cosas. Vamos a ver qué significa. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. ¿Lo tienen? Les doy unos segundos para que lo encuentren. ¿Qué significa prueba, peirasmos? Primera de Pedro 4:12. ¿Lo tienen? Miren lo que dijo Pedro. Amados, no se sorprendan del fuego de peirasmos, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí, en este contexto, en Primera de Pedro 4, prueba, peirasmos, significa sufrimiento. Significa una dificultad en la vida. En el contexto de Primera de Pedro se refería a la persecución. Ellos estaban sufriendo persecución. Esa era una prueba. Pero una prueba se puede manifestar de estos tipos de sufrimiento, dificultad, se puede manifestar de muchas maneras. Una enfermedad, pérdida de un hijo, pérdida de trabajo, se te quemó la casa, se te descompusieron los 2 carros y luego tienes que pagar la renta y no sabes qué hacer. Te fueron infiel, te abandonaron. Todos estos son pruebas, diferentes tipos de sufrimientos que en algún momento u otro pasaremos por ella. Pero también peirasmos significa tentación. Vayan conmigo a Lucas 4:13. Lucas 4:13. Miren lo que dice. Y cuando el diablo hubo acabado toda, ahí también podría decir prueba, tentación, la palabra griega es la misma, peirasmos, se apartó de él por un tiempo. Entonces esta palabra significa pruebas de sufrimiento, de dificultad que vienen a nuestra vida, o tentaciones que Satanás va a lanzar a tu vida para obstaculizar tu crecimiento en el Señor. Pecados, desobediencia, una caída al pecado, la mentira, la fornicación, el adulterio, el robo. Pruebas que Satanás, tentaciones, va a lanzar a tu vida como esos dardos para obstaculizarte y secarte para que te marchites. Hermanos, déjame decirte, en este mundo vamos a sufrir.
vamos a sufrir. Que eso no te sorprenda. Porque muchos siguen al Señor pensando que nada malo les va a pasar, y cuando vienen estas pruebas inesperadas que nadie se esperaba, se apartan del camino. Quieren dejar el camino. No, que Dios no me sanó. Dios no sanó a mi madre. No, que Dios no sanó a mi hijo. No, que Dios no me proveyó cuando lo necesitaba. Tantas cosas. Y decimos, Dios no es bueno. Dejamos de congregarnos. Dejamos de asistir a la iglesia. Por cualquier dificultad que viene en la vida, dejamos de buscar al Señor. Pero no debería ser así. Y si tratas de vivir una vida piadosa, déjame decirte que vas a sufrir aún más. Que no te sorprenda cuando venga la prueba, mis hermanos. Cuando venga la prueba, no os sorprendáis, dijo Pedro. Como que si algo extraño hubiese pasado. Tú y yo vamos a sufrir. Si Cristo, el Hijo de Dios, sufrió siendo santo, ¿cuánto más tú y yo que no somos santos? Vamos a sufrir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, si el mundo te odia, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Pablo y Bernabé, después de sufrir, alentaron a los otros discípulos y les dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dijo, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de la palabra? Que tú y yo vamos a sufrir. We're going to suffer. El mundo nos va a lastimar. La caída de este mundo nos va a lastimar. Vamos a sufrir en este mundo. Lo acabamos de ver a través de la palabra. Pero déjame decirte que la palabra también nos dice que en todas estas cosas también somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. La palabra también nos dice, mas dad gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo a través de Cristo Jesús. La palabra, mis hermanos, también nos dice, pero confía, porque Cristo ha vencido al mundo. Entonces, ¿vendrán problemas? Sí, vendrán problemas. Con tus hijos, en tu matrimonio, pruebas financieras, de salud, de enfermedad, de todos tipos. Pero no es para apartarte de la fe, sino con más razón anclarte en Cristo, el que te puede dar la victoria, el que te dará la victoria. Pero tenemos que permanecer en Cristo. Las dificultades, mis hermanos, los sufrimientos, el pecado, todas esas cosas, Satanás lo va a querer usar para apartarte del Señor. ¿Cuántas personas han llorado en la presencia del Señor? ¿Cuántas personas antes danzaban en el Señor? ¿Cuántas personas antes leían la palabra de Dios? Pero Dios les dijo no a esta vez. Y porque Dios les dijo que no, se apartaron. Hermanos, padres, ¿cómo te sentirías tú si tu hijo te dice, quiero este juguete, y tú le dices que no, y dice, ya nunca voy a regresar a la casa? Está tremendo eso, ¿no? Pero hacemos lo mismo con el Señor. Hacemos lo mismo. ¿Qué le llamarías a un niño así? Rebelde. ¿Qué más? Ingrato. Insensato, malagradecido. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Cuando le pedimos al Señor algo y nos dice que no, y decimos, fine, I'm not going to church no more. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a leer la palabra. Ya no voy a adorar. Dios es perfecto en todo lo que hace. Dios es bueno y santo en todo lo que hace.
ahí no es momento de secarte y apartarte, sino es momento de confiar en el Señor, confiar en sus planes y propósitos, confiar en su providencia, en su soberanía, en su omnisciencia, pues Él sabe ya el otro lado. Confía en el Señor. No es para que te seques y te apartes y dejes de seguir el camino de la salvación. No, es para que confíes en el Señor, para que tu fe sea engrandecida, dice la palabra. Pero Satanás la va a querer usar para que dudes de la bondad de Dios, para que dudes de la fidelidad de Dios. Usará el pecado para hacerte caer. Por lo tanto, mis hermanos, tú y yo debemos ser constantes en la palabra. Constantes en la palabra. Y no basarnos en lo que veo o en lo que siento. Como dice esa canción, no voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento, porque yo sé que aquí conmigo tú estás. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice y Él no miente. Sin embargo, estos tipos de cristianos, supuestos cristianos, porque no son, el que verdaderamente es cristiano perseverará hasta el fin. Estos son los que creen pero se apartan. Estos tipos de cristianos, entre comillas, son muy emocionales, en el sentido de que con gozo reciben la palabra, pero en tristeza la abandonan. El cristianismo no es hoy siento al Señor o no siento al Señor. En el cristianismo ya no es si lo sientes o no, es por fe que Él ahí está. Es porque no lo sientes que muchos dejan de caminar en el Señor, piensan a dudar y Satanás usa eso para apartarte del Señor. No. Si sentimos al Señor, aleluya, danza. Si no sientes al Señor, aleluya, danza, porque su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Nosotros, mis hermanos, no debemos ser estos tipos de cristianos emocionales, porque créeme que cuando venga la prueba no va a haber gozo, no va a haber emoción, va a haber dolor, va a haber pérdida, va a haber confusión, pero la palabra es lo que te va a mantener fuerte en ese momento, para aún alabar, para aún creer, para aún decir Dios es bueno y santo y digno de mi alabanza. Aleluya. En los momentos de la prueba, déjame decirte, no vas a sentir a Dios. Va a parecer que Dios no te está escuchando, que no le importa tu situación, que te ha abandonado, pero es ahí que en fe tú crees su palabra. O será tu fe, hermano, superficial. ¿Es tu fe superficial? ¿Es tu fe externo meramente? ¿Es tu fe en base meramente a emoción? Nosotros seguimos a Dios no por la ausencia de pruebas, sino porque Él es Dios. Seguimos a Dios porque Él me ha perdonado mis pecados, porque Él me escogió y me extendió gracia y misericordia y amor. Por eso lo sigo. Yo sigo a Dios porque Él es el creador del universo, porque Él es digno de ser obedecido y adorado. Por eso lo sigo. Pero desafortunadamente no es la realidad para muchos que dicen tener fe. Miren lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. 19. ¿Lo tiene? Aleluya. Primera de Juan 2, 19 al 20 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ¿qué dice allí? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, aunque aparece. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis
todas las cosas. Hermanos, la fe del verdadero creyente ante la prueba se entristece, pero no se rinde. La fe del verdadero creyente, el que verdad tiene raíces en la humedad, en la agua, ese creyente, cuando vienen las pruebas, se entristece, pero no se rinde. Se duele, pero luego se hace fuerte. Sufre, pero luego brilla. Hermanos, las pruebas, ¿cuántos se recuerdan del mensaje de la semana pasada? Las buenas noticias harán que algunas personas lleguen al arrepentimiento o endurecerá el corazones de muchas personas como ese camino donde todos pisoteaban. De la misma manera, en esta sección de esta parábola, las pruebas apartarán a los que solo son y tienen una fe superficial con aquellos que en verdad están anclados en la verdad. Entonces, ¿qué hará la prueba en tu vida cuando venga? Porque van a venir. No lo digo para asustarte. Te lo digo para que estés fuerte en el Señor. ¿Qué harán las pruebas en tu vida? ¿Estás pasando por una prueba hoy? ¿Estás pasando por una aflicción hoy? ¿En tu matrimonio? ¿En tu trabajo? ¿Con tus hijos? ¿Una prueba financiera? ¿Qué tipo de prueba estás pasando? ¿Una de salud? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a apartar y secar y marchitar? ¿O vas a remover esas piedras? Las vas a remover y las vas a destruir. Y vas a creer en el Señor. Vas a confiar en el Señor. Y a través de esa prueba que tus raíces aún crezcan más y sean más profundas. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, remueve esas piedras en tu vida. Quítalas, destrúyelas. Y que tus raíces lleguen al Señor. A la humedad, dice el pasaje. Donde está la agua viva del Señor. Y ahora punto número 3. ¿Cuál es el siguiente tipo de corazón? Punto número 3. Digan conmigo. El corazón que cree, pero al tiempo se ahoga. El corazón que cree, pero al tiempo se ahoga. Este corazón también dice, aleluya. Ese corazón también dice, me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús. Y quizás se congrega por 1 año, tal vez 10 años, tal vez 20 años. Pero luego se ahoga. Se ahoga. ¿Cuántas personas hemos visto decir, seguiré al Señor, creo en el Señor, pero no están? Eso es algo triste. Y debemos seguir orando por ellos. Debemos seguir intercediendo por ellos, luchando por ellos. ¿Por qué? Porque Satanás es aquel que está usando todas estas cosas para cegar la vista, el entendimiento de ellos. Esta es una guerra espiritual. Tenemos que interceder. Estamos intercediendo, iglesia. Estamos orando, iglesia. Tenemos que orar para que perseveremos en este mundo. Si alguien está pasando una prueba, sabrás que están pasando no solo una prueba, sino una guerra espiritual. Porque créeme que Satanás usará eso para tentarlos a dudar del Señor, a rechazar al Señor. Así que cuando alguien está pasando una prueba, tú ora por ellos e intercede por ellos, porque ellos lo necesitan. Porque créeme que con todos esos sentimientos, emociones y confusión, Satanás estará obrando en eso para que tal creyente abandone el camino. Si hay alguien pasando una prueba, ora por ellos. Ora e intercede por ellos. Toma un poco de tu tiempo para orar e interceder por ellos. Porque también están bajo un ataque espiritual. Y miren lo que dice el versículo 7. La tercera tipo de corazón o tierra en donde esta semilla cayó. Versículo 7 dice, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Un sitio web de agricultura
saqué esta información de un web de agricultura. Dice que los espinos o la mala hierba vienen en abundancia y de muchas fuentes. De hecho lo vemos. Cristo Jesús dijo que la tierra ahora te producirá cardos y espinos. Está por toda la tierra. Es inevitable. Los espinos o la mala hierba, decía este sitio web, vienen en abundancia y de muchas fuentes. Uno dice, si compré buena tierra, ¿cómo le salió este espino? ¿Cómo le salió esa mala hierba? Estaba muy interesante este artículo que decía que mucha tierra, esta mala hierba o los espinos, tienen la capacidad de permanecer latentes o inactivos en la tierra por muchos años antes de germinar. Es decir, que brotan en cualquier momento, pero ya están en la tierra y pueden salir. Se puede ver bien por años, pero de repente se activan por X razón y salen. Por eso a veces tú vas en tu pasto, tu césped, en tu hogar y arrancas toda la hierba mala y cuando vienes un mes después ha nacido más y you're like, ¿de dónde salió? ¿Por qué sigue saliendo? También este artículo decía que el viento, también la brisa, el viento empuja todas estas cosas y caen y produce estos espinos y cardos. Y este artículo decía que los espinos son malos porque cuando invaden tu césped compiten por nutrición, compiten con los pastos saludables, con los pastos verdes, compiten por el aire, por el agua y otras nutriciones. Hermanos, esta información nos dice que la mala hierba, los espinos, tienen la capacidad de absorber buena nutrición más rápido que la buena hierba. ¿No se han fijado que en tu yarda los cardos y espinos, el zacate está como así de largo, pero esos pedacitos están así de largos? ¿Por qué? Y dice, ¿cómo creció esto tan rápido y ahí el zacate apenas ha crecido? Porque estos espinos tienen la capacidad de absorber las nutriciones más rápido, por lo cual crecen más grande. Y porque son más potentes para absorber, matan todo lo que está alrededor. Hace un mes atrás, mi cuñado Joshua y yo fuimos a tirar un árbol que se murió, se secó. Y mientras estábamos removiendo este árbol que ya estaba muerto, me fijé que habían espinos, todo entrelazado entre ellos. Espinos que te picaban si lo tocabas, todo alrededor de este árbol. Ahí es que entendí que este árbol murió porque estos espinos crecieron juntamente con ellos. Crecieron a la par y ahogaron este árbol. Ahogaron, le robaron su vigor, le robaron su nutrición, le robaron lo que necesitaba, por lo cual se ahogó y se secó. Un árbol vivo, grande y fuerte se ahogó por unos espinos que por mucho tiempo le estaban robando la nutrición esencial que necesitaba para vivir. Y ahora miren lo que dice Jesús, habiendo entendido eso de la creación. Ahora miren lo que dice el versículo 14. Cristo Jesús ahora nos da la revelación de esta parábola. Y Él dijo en el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esta semilla, este corazón, esta persona, esta tercera persona que se apartó de Dios,
No se apartó por los sufrimientos que ocurren en el mundo, sino por los placeres que hay en el mundo. No se apartó porque algo malo le pasó, sino se apartó porque muchas buenas cosas le estaban pasando. Y se distrayó. Quiso más. Se afanó. No se controló. Esta persona parece viva. Dice tener fe. Quizás alaba al Señor. Quizás se congrega de vez en cuando. Parece que está creciendo. Tú lo ves. Oh, wow, este hermano está creciendo. Pero al pasar el tiempo, se hace débil. A pasar el tiempo, se seca. A pasar el tiempo, se convierte indiferente. Se muere porque tenía la mirada aquí y no allá. Las personas, el tercer tipo de corazón o tierra son los que se mueren porque tienen la mirada aquí y no allá. Vayan conmigo a Colosenses 3. Colosenses 3, capítulo 1. Mira lo que dice Colosenses 3, capítulo 1 al 3. Aleluya. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, cuando tú pones la mirada en las cosas de este mundo y dejas ver las cosas eternas, créeme que eso va a absorber todo tu tiempo, todo tu esfuerzo. Y como dijo Alex, lo que le darás a Dios serán solo las obras. Y las obras no agradan al Señor. Como una ofrenda de lo que te sobra puede agradar al Señor. Dios quiere lo mejor de ti, tu mejor adoración, tu mejor esfuerzo. Amarás a tu Dios con todo, dice, tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu alma, todo. Estas personas que estos espinos representan están demasiados ocupados, preocupados con sus carreras. Con los títulos, con las casas, con los carros, las propiedades, la ropa lujosa, ambición de tener su cuenta bancaria segura y llena para el día de lluvia. Y no te digo que eso no sea malo, eso es sabio, la Biblia habla de eso. Pero es más sabio tener tu vida eterna segura que tu cuenta bancaria. Están demasiados preocupados por tener prestigio, fama, los likes de la gente, los honores del mundo, que se les olvidó lo que dijo Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo una pregunta a sus discípulos, les dijo: ¿no es la vida más que alimento? ¿Y la vida o el cuerpo más que el vestido? ¿Acaso la vida no es más que eso? Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice la palabra. O Dios consume tu corazón y lo enciende a santidad, o las riquezas ahogan tu corazón para mortalidad. ¿Qué hará? ¿Qué harás tú? ¿Permanecerás en las cosas de Dios para estar encendido? ¿O irás por las cosas de este mundo y te preocuparás demasiado por ello, que te mueres y te secas y te apartas lentamente? ¿Qué harás tú? Miren lo que dice 1 Timoteo 6.
Primera de Timoteo 6, 9 al 10. ¿Lo tienen? Primera de Timoteo 6, 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, perdón que te use como ejemplo Alex, pero Alex estaba buscando un trabajo y le salió una oferta, pero ya no iba a poder asistir ni los viernes ni los domingos, donde le iban a pagar más. Creo que me recuerdo bien, que le iban a pagar más si él aceptaba este trabajo, pero ya no iba a poder asistir ni el domingo ni el viernes. Y él lo rechazó. Dijo: no, prefiero ganar 10 pesos menos que dejar de congregarme. Él hizo lo que el joven rico no pudo hacer. Cristo Jesús le dijo al joven rico: vende todo lo que tú tienes, déjalo y sígueme. Pero él no pudo porque tenía mucho. ¿Qué te está impidiendo seguir al Señor? Vayan conmigo a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2, 15 al 17. 1 de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo va a pasar. Así que si tú pones todo tu esfuerzo en el mundo, se va a quemar en algún momento. No te lo vas a poder llevar. La semana pasada asistí a un entierro. No pusieron nada más adentro que el cuerpo. El mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, dice, para siempre. Para siempre. Aleluya. Noten esta palabra que Jesús usó: ahoga, ahoga. Hermanos, si alguien se te acercara y te agarra por el cuello fuertemente, con todas sus fuerzas, y esta persona comenzara a estrangularte con todas sus fuerzas, créeme que tú pelearías, darías patadas, manadas, jalones, con todo, gritos, con lo que tú puedas para tratar de que ellos se alejen o para que tú te puedas desatar, ¿verdad? O te quedarías tú ahí mientras te están ahogando. Nadie haría eso. Todo el mundo pelearía para liberarse. Sin embargo, mis hermanos, Satanás está estrangulando a muchos de nosotros y ni lo sabemos y ni estamos haciendo nada para combatirlo, para contrarrestarlo, para contraatacar. No estamos haciendo nada. Si nosotros no permitiríamos que nadie nos ahogue al punto de que muramos, ¿cuánto más deberíamos preocuparnos de nuestra vida espiritual? Total, el cuerpo se va a quedar aquí. Pero ¿qué de nuestra vida espiritual? Que no se va a quedar ahí, sino va a ir a uno de dos lugares: el cielo o el infierno. ¿Cuánto más tú deberías preocuparte por tu vida espiritual? Si no permitirías que nadie te estrangulara al punto que te ahogas, ¿cuánto más deberías de preocuparte y no permitir que los afanes del mundo te ahoguen tu vida espiritual?
Muchos les llamo, les he llamado. Hace como 3 semanas llamé a un hermano. Hey, no te he visto en la iglesia, estamos ahí. No es que trabajo y el trabajo. Por el trabajo se ha ahogado. Por eso ya no le importa. Ya no le importa. Sin embargo, dice, yo creo en el Señor y yo estoy bien. Qué mentira de Satanás que han creído. Noten que de estos 4 corazones o 4 tierras, uno rotundamente lo rechazó. Se sabe que no es salvo. Los otros 2 es como algo sutil. Es como pareciera y se engañan. Que porque creí en algún momento, porque hice una oración o porque oraron por mí, yo sé que eso es lo que me va a salvar. Tú tienes que estar a los pies de Cristo cada día. Seguir creyendo en Cristo cada día. Aleluya. Tenemos que perseverar en el Señor. Todo lo que aquí está en este mundo terminará. Todo lo que está aquí en este mundo terminará. Todo. Nunca me recuerdo las palabras de un hombre que dijo, lo único que tú te puedes llevar es tu vida y tus hijos. Si los guías en el Señor. De ahí no te puedes llevar nada. Nada. Entonces, si eso es lo único que va a permanecer, es lo que más importa. Es lo que más tiempo requiere. Es lo que más esfuerzo necesita. Así que, iglesia, despertámonos. Levantémonos. Asegúrate que tú serás salvo por creer en Cristo Jesús y perseverar en Él. Vamos a hablar mucho más de perseverar y qué significa eso la próxima semana. Pero asegúrate de seguir en Cristo. Porque desechamos la palabra por muchas razones. Las pruebas, los afanes, por no querer creer. No rechaces la palabra de Dios en tu vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como vimos la semana pasada, Satanás es un adversario que ya ha sido juzgado. Él ya fue derrotado. En la cruz, él fue condenado al lago del fuego. Pero aún no está encarcelado. Ha sido juzgado, pero no ha sido juzgado. Es como un criminal que el juez ya lo condenó a 100 años de prisión, pero aún no lo han puesto en la cárcel. Estamos en ese medio. Satanás está en ese tiempo, que sabe que pronto irá a la cárcel para siempre, al lago de fuego, y sabe que su tiempo es corto. Por lo cual te quiere llevar a ti, quiere llevarte a tus hijos, quiere llevarte a tu familia, a tu cónyuge. Es hora de orar, mis hermanos. Tenemos que interceder como iglesia, levantarnos y orar. Estamos muy apáticos, muy apagados. Unos andan distraídos, otros han dejado de leer, de congregarse, de luchar con ese fuego. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas una vez más. Necesitamos que el Espíritu Santo sople en nuestras vidas una vez más. Necesitamos ese poder de lo alto que ocurrió en Pentecostés, que nos llene una vez más para hacerle frente y voltear este mundo por Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos más del Señor. Satanás está ganando y no lo podemos permitir. Cuando tenemos ya la promesa de Cristo que su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos que vencer. ¿Cuáles son los tipos de corazón que esta parábola representa? El que no cree, el que cree pero se aparta, el que cree pero se ahoga. Y la próxima semana veremos el corazón que cree y persevera. Aleluya. Y para concluir, esta vez de verdad, voy a leer un versículo más para cerrar este tercer tipo de tierra. Vayan conmigo a Lucas 12. Lucas 12,
18 al 21. Para el que se está distrayendo por los afanes de este mundo, esta palabra es para ti. Lucas 12, 18 dice, y dijo, Jesús dijo, este hombre dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta palabra.